Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servirle a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay un motivo que de grande gozo Cristo nos trajo la revelación, emblanqueciéndonos con su palabra para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfo me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana, me da mi alma la seguridad. Hay un motivo que de grande gozo, Cristo nos trajo la revelación, emblanqueciéndonos con su palabra para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfo me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana, me da mi alma la seguridad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da,
Dios me da. Yo canto porque Cristo, Él me dio la libertad. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Joana Tona, tengo 32 años de edad. Les doy un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi lugar de congregación es el Tabernáculo Benecer. Les voy a dar mi testimonio de cómo el Señor me encendió la luz y espero que sea de ayuda para todos aquellos que me ven por este medio. Conozco al Señor desde que tengo aproximadamente 9 o 10 años, ya que mis padres entregaron su vida al Señor desde que tengo esa edad. Bueno, de allí yo me fui congregando con ellos en la iglesia y siempre mi papá me inculcaba que había un mediador entre los hombres y Dios, que era el Señor Jesucristo. Siempre me dijo que no me inclinara a las cosas de idolatría y imágenes. Gracias a él siempre tuve esa enseñanza y siempre mis oraciones eran siempre al Señor Jesucristo. Bueno, después de allí, cuando tuve 14 años, entregué mi vida al Señor, pero al pasar un año, a los 15 años de edad, me aparté del Señor por cuestiones de la adolescencia, de las amistades que me rodeaban en ese momento. Bueno, como me fui al mundo, pero a pesar de que estaba haciendo las cosas incorrectas delante de Dios, siempre veía el cuidado que me hacía el Señor, pues, ya que en varias oportunidades corrí peligro y Él estaba junto a mí. Una de esas oportunidades fue que un muchacho me invita a salir, un amigo de un compañero, y cuando yo entro al carro donde él está, habían varios hombres. Entonces tuve miedo, sentí peligro por mi vida, empecé a pedirle al Señor por mi vida. Y bueno, hasta que hubo un momento que les dije que me regresaran a mi casa y gracias a Dios regresé a mi casa y ya esa sensación no la sentía del peligro que había sentido en un momento de estar dentro del carro. Bueno, después de allí pues siguieron pasando los años, yo seguía todavía en el mundo. Dentro de mi corazón sentía un vacío en mi alma, no me sentía llena de alegría, sentía más bien era depresiones, desánimo por mi vida. Bueno, y en un momento cuando tuve 24 años de edad, conocí a mi esposo. Con él tuve la oportunidad, gracias al Señor, de tener 2 hijos. Pero yo en ese momento pensaba que a pesar de que tenía una familia, un hogar, creía que así iba a ser esa felicidad que yo siempre sentía, pero no fue así. Yo sentía todavía en mi corazón ese vacío. Y bueno, siguieron pasando los años, pero hubo un momento que el Señor le dio un alto al enemigo y me soltó, pues, y el Señor nuevamente me trajo sus brazos y me empezó a lidiar conmigo, empezó a tratar de una manera muy especial conmigo. Y bueno, allí cuando empezó a lidiar, mi papá me daba muchas palabras, mi mamá. Y bueno, él lidió conmigo hasta que yo
el Señor puso en mi corazón de venir nuevamente a la iglesia donde yo me había congregado con mis padres. Y gracias a ese lidiar del Señor conmigo, nuevamente retomé las cosas del Señor. Bueno, gracias al Señor hasta el día de hoy, el Señor me ha ayudado a seguir sus pasos, encaminarme a hacer su voluntad. Cada día me ha enseñado, me ha mostrado cómo es la manera correcta de vivir, de pensar y de actuar como una hija del Señor, ya que Él ha cambiado mi manera de vestirme, de hablar, de pensar, de ver las cosas, que en el mundo algún momento llegué a pensar que eran de aprecio para mí, pero esas cosas hay que desecharlas, porque en este mundo nada ofrece, solamente en Dios hay una vida eterna, una vida donde no va a haber muerte, donde no va a haber dolor, sino que uno va a sentir ese gozo, esa presencia divina del Señor. Y los invito, hermanos, amigos que me puede ver por este medio, a que no dude en venir a los brazos del Señor, ya que por medio de Él logramos tener la vida eterna. Él nos va a llevar a una vida llena de gozo, de la plenitud del Señor, de su presencia absoluta. Les aseguro, porque tengo unas vivencias con el Señor muy hermosas, de que es la mejor decisión que podemos tomar, porque en Él encontramos la paz. Como se lo dije anteriormente, la paz que no puede ofrecer el mundo la da el Señor. Esa paz absoluta, esa paz que ningún hombre, ningún ser humano puede dársela a otro, sino la presencia divina del Señor. Nuevamente les digo que no duden en venir a los brazos del Señor, acepte a Dios en su corazón y verá el cambio rotundo, especial, en los brazos del Señor. Bueno, Dios les bendiga y espero que sea de ayuda mi testimonio para aquellas personas y hermanos que me pueden ver por este medio. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer estar nuevamente delante de la presencia del Señor. Recuerda que venimos delante de su presencia. Ahora, si venimos delante de la presencia del Señor, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Tiene que ser una actitud en reverencia, sabiendo que el Señor está en su santo templo, como dice la Escritura. Así que debemos reverenciarlo. Así que si Dios está hablando, debemos atender a su llamado, porque Dios no habla por hablar. Dios trae un mensaje para que usted y yo lo captemos. Si es un mensaje de corrección, si Dios nos corrige, ¿qué debemos hacer? Tomar la corrección, arreglar lo que haya que arreglar, porque si Dios está diciendo no está correcto, eso no está correcto. Debemos ponerlo a un lado si queremos hacer la voluntad de Dios, porque recuérdelo, eso depende de nosotros. Hacer la voluntad de Dios depende de nosotros, porque usted toma la decisión. Recuerde, libre albedrío, usted toma la decisión. Usted decide, yo decido si obedecemos la palabra del Señor o simplemente la rechazamos. Eso es una decisión individual de cada uno de nosotros. Por eso cuando Dios nos habla, debemos siempre estar atentos. Señor, ¿qué quieres que haga? Así lo dijo el apóstol Pablo cuando el Señor se le apareció. ¿Qué quieres que haga? Por causa de que el Señor ha bajado a traer un mensaje. Así que Dios está trayendo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Un mensaje individual para cada uno de nosotros. Y es el aparejamiento total de la novia. Es decir, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo debe llegar a tal unidad que no se pueda diferenciar un hermano del otro. Fíjense cómo es eso tan tremendo. Tiene que ser unidad, una perfecta unidad. Los discípulos, después que bajó el Espíritu Santo, fueron uno. Fíjese, y usted lo lee, eso lo puede leer usted en Hechos 2. Estaban todos unánimes, juntos, en armonía. Ellos estaban ahí arreglando todas las cosas. ¿Qué hace el Señor cuando llegamos a ese punto? Confirma su palabra.
¿De qué manera lo confirma? Con su Espíritu. Eso no fue solamente en el aposento alto, no. El Espíritu Santo ha descendido. Recuerda lo que dijo el apóstol Pedro. Esto es para vosotros, para vuestros hijos, por siempre. Es decir, que nosotros podemos hacer que el Espíritu Santo descienda a nuestro corazón. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por causa de la obediencia, porque Dios se agrada de la obediencia, de su obediencia, de que Dios no hable las cosas por hablarlas, no, de que cuando usted escuche el mensaje de corrección, porque Dios baja a corregirnos, y si nos corrige es porque nos quiere llevar a perfección. Por eso el mismo Señor dijo, sé vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El ministerio es para la perfección de los santos. Dios quiere que usted y yo lleguemos a la perfección. Pero ¿llegaremos a perfección evadiendo su palabra? No. Dios no va a poner a un lado una de sus escrituras, de su palabra, porque quizás a nosotros nos parece que es así. No, Dios no hace así. Dios da su palabra. ¿Quieres hacer mi voluntad? Esta es mi voluntad. Así que depende, hermano y hermana. Como le dije hace un momento, depende de nosotros. Estamos hablando de un evangelio vivo. Estamos hablando de volver a lo original, volver a las sendas antiguas, como lo dice la misma palabra del Señor. Pero ellos dijeron, no queremos oír, no queremos obedecer. Tenía libre albedrío, pero esa no era la voluntad de Dios. Ahora sigue siendo lo mismo hoy. Dios nos está llamando nuevamente a volver a las sendas antiguas. Depende de nosotros. Si obedecemos a la voz del Espíritu Santo, porque recuerde que Dios sigue administrando. Los ángeles administradores aún bajan para traer un mensaje. Recuerde que ellos son para los que serán herederos de salvación. Es decir, que los ángeles aún vienen a administrar la palabra, a traer un mensaje, porque un ángel es un mensajero. Recuerde que hay ángeles espirituales y hay ángeles terrenales. Hablando de los ministros, los que promulgan la palabra, los que traen la voluntad del Señor, porque no hablan su propia palabra, no. Un ministro que está en esa atmósfera espiritual está buscando de Dios, Señor, ¿cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué quieres que se diga? Verdadero predicador lo hace de esa manera. ¿Y qué hace el Señor? Dios atiende a esa oración sincera, porque si el mensaje es lo que al ministro le parece, esa no es la voluntad de Dios. Ahora, cuando ese ministro entra en esa atmósfera espiritual, Dios habla a través de él y son las palabras del Señor. Por eso nos conviene, hermano y hermana, como le dijo el Señor a Juan el Bautista, nos conviene cumplir toda justicia. Nos conviene, hermano, escuchar la palabra. Nos conviene obedecer la corrección, la instrucción de parte del Señor. Usted y yo recibiremos el galardón por causa de la obediencia, reconociendo, sabiendo que es Dios el que está trayendo el mensaje. Por eso, ellos no eran movidos allá en la iglesia primitiva, ellos no eran movidos por emociones, por deseos personales, no. Era el Espíritu Santo el que daba las órdenes. ¿Y qué hacían ellos? Obedecer las órdenes del Espíritu. ¿Qué estamos nosotros haciendo hoy? Obedeciendo la voz de la predicación, la voz del Espíritu Santo, quien aún sigue administrando. El Espíritu Santo no ha sido quitado de la tierra. El profeta de la edad, él se fue, pero quedó el mensaje. Tenemos la palabra, tenemos la administración de la palabra presente y Dios sigue haciendo el mismo llamado. ¿Cuál es el llamado de Dios?
a la perfección. Quisiera leer una escritura que es 1 Corintios capítulo 2, porque el Evangelio no es solamente hablar, recordar, contar historias que sucedieron o cosas que van a suceder. No, eso no es el Evangelio. Eso es parte de él, pero el Evangelio viene ahora en poder. El Evangelio está aquí delante de nosotros con poder y demostración de que Dios sigue en la tierra haciendo lo mismo que ha hecho a través de los hombres del pasado. Que es que este libro está cobrando vida. La palabra del Señor es viva, como lo dice la Escritura, es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos hablando de la lámpara que necesita el aceite, tipo del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la misma Escritura, y lumbrera mi camino. Tenemos la letra, pero la letra necesita ser vivificada a través del Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder? Que lo que usted lee en la Escritura, de que un hombre que perdió la vista recupere la vista, un hombre lisiado en silla de ruedas se levanta en el nombre de Jesucristo. Estamos hablando de algo real. No hay historias que quizás usted dice, bueno, eso fue ya en el pasado. No, estamos hablando de un Dios presente que habla y acciona cuando lo tomamos a Él en su palabra. Vamos a leer 1 Corintios en el capítulo 2, empezando desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu, fíjese, demostración del Espíritu y de poder. Imagínese esto, del poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos. La otra versión dice, en los que hemos alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Gloria al Señor, sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a hacer una oración y que el Señor nos dirija, porque es Él el que trae el mensaje. Nuestro Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, que tu mano poderosa sea con cada uno de nosotros, Padre Celestial, ayudándonos, Señor, Padre amado, en esta hora, Padre amado, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor, Padre amado. Pero cuando tú bajas a la escena, Señor, todo cambia, Señor. Todo se transforma, Señor. El ambiente espiritual cambia, Padre Celestial. La atmósfera espiritual cambia, Señor, Padre amado, porque es tu presencia, Señor, delante de nosotros con tus hijos, Padre Celestial, Señor, que te aman, que esperan, Señor, ser instruidos, ser exhortados de ti, Padre Celestial, porque la corrección nos trae a la obediencia, Padre Celestial, a la reparación, Señor, de las cosas que han de ser arregladas, porque tu voluntad es que seamos perfectos, que seamos maduros en el Evangelio, Padre Celestial. Pedimos que nos ayudes, Padre amado, Señor, y nos guíes, Padre Celestial, y que tu mano poderosa nos exhorte en esta hora, Padre Celestial, y nos traiga, Padre amado, al centro de la palabra que eres tú, Padre amado, Señor. Pedimos, Señor, si hay algún enfermo en esta hora, reciba sanidad por el poder de tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, Padre Celestial, algún afligido, desanimado, Señor, que tu mano poderosa sea con cada uno de ellos, Padre Celestial, oh Padre amado, y que tú, Padre Celestial, puedas revelarte también, Señor, en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que vemos aquí un punto importante, porque dice aquí el apóstol Pablo: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esto lo hemos hablado ya en otros puntos, cómo el apóstol Pablo tenía cómo persuadirlo. Es más, tenía cartas de perseguir a la iglesia del Señor. O sea, tenía un aval en cuanto a la religión de perseguir a los hijos de Dios. Pero Dios siempre viene a la escena. Y ese es el punto. Dios siempre se aparece en el momento preciso. ¿Por qué no se apareció antes? Porque Dios sabe el momento en el cual Él va a actuar. Todo tiene su tiempo, y eso lo dice Eclesiastés. Hay tiempo para nacer, para morir, para sembrar, para cosechar. Todo tiene su tiempo. Dios viene en el momento preciso. Sabemos esto, que Dios no se adelanta ni se atrasa. Ese era el momento preciso en el cual el Señor se le iba a aparecer a él. Así que vemos aquí a un apóstol Pablo, como dice aquí: yo vine a ustedes con flaqueza y mucho temor y temblor. Porque cuando venimos delante de la presencia del Señor, con la actitud reverente, que es Dios el que está en la escena, usted no puede venir altivo. No. Y el mismo Señor le dijo a Moisés: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. A Josué se lo dijo de la misma manera: quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que estás, santo es. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una reverencia en el cual usted y yo tenemos que guardar cuando venimos delante de su presencia. Y fíjese cómo el Señor nos está hablando en esta hora. Reverencia a lo que Dios hace. Ellos allá en el pasado, en el aposento alto, cuando el Señor había resucitado, el Señor los mandó al aposento alto por una orden. Ellos no llegaron allá, ahí se habían quitado esos prejuicios de decir: Señor, ¿quién será el mayor de nosotros? Como ellos decían esa pregunta. No, ellos fueron a arreglar
todas las cosas porque sabían que ahora el Señor venía a derramar el Espíritu Santo en ello. Pero se necesita una preparación, se necesita poner todo en su lugar. Ahora, ¿qué sucedió cuando pusieron todo en su lugar? Bajo el Espíritu Santo se derramó en ellos, se manifestó el poder, que eso es un punto muy importante. Usted no puede separar lo que es la palabra del Señor, el conocimiento de la palabra de Dios con el poder, porque si yo le digo a usted que Dios sana, entonces viene un enfermo, se ora por él y no recibe sanidad. Y vienen 10, 100 enfermos y no reciben sanidad. Yo estoy hablando de que el Señor sana. Hay una demostración del poder de Dios. Ahora, eso lo hemos visto nosotros aquí en acción. Dios hablando, Dios discerniendo los pensamientos, las intenciones del corazón. Dios hablando de cosas que hermanos y hermanas tienen que arreglar. La sanidad la hemos visto delante de nuestros ojos. Nosotros no podemos ser incrédulos al poder manifiesto de Dios en nuestra hora. Recuérdelo, ya hemos por mucho tiempo estudiado las Escrituras, nada en contra de eso, pero viene la demostración del poder de Dios. Y eso fue lo que le sucedió al apóstol Pablo. Yo siempre he dicho esto, no es el mismo apóstol Pablo de Hechos capítulo 9, versículo 1 al versículo 5, porque dice la Escritura en el versículo 1 que Saulo aún respiraba amenazas para perseguirlo. Él no se detenía para si encontrara alguno, dice la Escritura, hombre o mujer, él no se detenía por nada, meterlos presos. Ahora, cuando el Señor se le aparece, todo cambia. Ahora su actitud cambia. ¿Por qué? Porque él pudo reconocer que lo que él estaba haciendo era errado. Porque él dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué dijo él? Señor, ¿qué quieres que haga? Ya él traía algo que iba a hacer, que quería hacer y que estaba haciendo, que era perseguir a la iglesia. Pero cuando Dios viene a encontrarse cara a cara con él, ¿qué sucedió? Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa es la actitud de reconocer que hemos fallado. Cuando nosotros venimos delante de la presencia, usted puede estar haciendo tantas cosas por año, pero resulta que están equivocadas. Pero viene Dios y le dice, no es mi voluntad. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? La misma actitud. Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, si usted le hace una pregunta conforme a la voluntad de Dios, ¿usted cree que Dios lo va a dejar con las palabras en la boca? No. Dios le va a responder y le va a decir, así como se lo dijo al mismo apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál fue la actitud de él? Él dice la Escritura que ni comió ni bebió por 3 días. No podía ver. ¿Estaba qué? Haciendo algo muy importante. Algo que es la base del evangelio, del creyente. Él estaba orando. Y el Señor vio esa oración a tal grado de que le da una visión. Ahora, a Saulo de Tarso, de que venía un hombre, le ponía las manos y recibía la vista, que era Ananías. Ahora, fíjese, Dios mira esa oración y empieza a lidiar con otro siervo por aquí llamado Ananías y le dice, anda, porque él ora. Y esa es la actitud correcta cuando usted ora en reverencia, reconociendo que lo ha hecho mal. ¿Qué viene a hacer el Señor? El Señor baja a la escena. Esa es la oración que Dios responde. Una oración en reconocimiento de que se ha fallado. Ahora vemos aquí estos puntos y vemos tantos puntos aquí que son tan importantes porque fíjese, demostración del Espíritu y de poder. Esto no es un evangelio de palabra, ya lo hemos dicho, no, es demostración del Espíritu y de poder. Ahora, hablamos aquí, dice la Escritura, sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Ahora, se necesita madurez para poder entrar en las cosas profundas del Señor. Necesitamos madurez espiritual. ¿Por qué? Porque, fíjese, y Efesios 4:12, cuando habla en el versículo 11 de los 5 ministerios,
que han sido establecidos por el Señor, dice el propósito para el cual Dios pone ese ministerio, es para la perfección de los santos. Pero decimos hoy, bueno, los 5 ministerios tienen que estar en operación. Pero de una vez nos paramos y decimos, no, el último profeta fue el hermano Branham. La Escritura no dice eso. La Escritura habla de que hay un ministerio que tiene que estar en operación. El mismo mensaje de la hora dice que tiene que estar en operación ese ministerio quíntuple. Así que nosotros podemos hablar sabiduría entre perfecto, en maduro, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que han alcanzado un grado de madurez, porque dice aquí la Escritura en el versículo 10 de 1 Corintios capítulo 2, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios es el que revela todas estas cosas, eso es a través del Espíritu Santo. La revelación la trae el Espíritu Santo, porque es una doctrina, como dice aquí, más con doctrina del Espíritu. O sea, es la enseñanza directa del Espíritu Santo. Por eso le dije que este capítulo 2 tiene muchos puntos importantes, que si nos detuviéramos cada uno de ellos, tardaríamos mucho en esto. Pero está hablando aquí en el versículo 15 también, dice, el espiritual juzga todas las cosas. Nosotros todos, querramos o no queramos, vamos a juzgar todas las cosas, porque juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Condenar es otra cosa, no confunda esas dos palabras. Juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Es decir, tiene que haber un discernimiento por el Espíritu Santo para poder juzgar en lo espiritual. Los hermanos de Pentecostés, del jubileo, ellos juzgaban conforme al Espíritu Santo. Por eso cada mover, cada movimiento, y usted lo ve en la Escritura como cada uno de ellos, el Señor se les aparecía y les hablaba por visión o les hablaba directamente por causa de que ya ellos no andaban con Jesús en la carne, no. Ahora Jesús estaba dentro de ellos guiándolo. Hoy no tenemos a Jesús literalmente, pero tenemos el Espíritu Santo que debe estar en el corazón, morando en el corazón del creyente, porque esa es la base del Evangelio. El Espíritu Santo, la nueva criatura, el nuevo nacimiento, tiene que estar en el corazón de cada creyente, porque Él es el guía. Y como dice el profeta de la edad, usted no podrá estar abierto a una completa y total revelación si no tiene el Espíritu Santo. Así que la base es el nuevo nacimiento. Un niño no puede formarse si no tiene el nuevo nacimiento. Es necesario, eso es primordial, tener el nuevo nacimiento, y esto lo hemos hablado ya varias veces, para que se pueda formar el carácter, los caracteres de Jesucristo. Ya lo conocemos: fe, virtud, ciencia, templanza. Cada una de ellas, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, tolerancia, es un proceso que Dios trae a cada creyente. ¿Por qué? Porque debe llegar a una madurez espiritual. Por eso, para nosotros, hermanos y hermanas, lo que sucedió en Pentecostés es lo original. Es lo que Dios quiere que su iglesia vuelva a esas sendas antiguas donde el Espíritu era el que hablaba. El Espíritu Santo era el que guiaba. Todo se hacía era conforme al Espíritu Santo. Pero necesitamos tener las bases correctas. ¿Cuáles son las bases correctas? La Escritura es clara, dice que edificado sobre el fundamento. O sea que hay un fundamento de los apóstoles y los profetas. Fíjese, apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que el fundamento, ¿qué hicieron ellos? Como le dije hace un momento, ellos fueron y pusieron todas las cosas en orden, y Dios se agrada cuando usted pone todas las cosas en orden. Viene Dios, baja a la escena y confirma la obra de sus manos por causa de la obediencia. Eso es importante, la obediencia
Y ahora fíjese, vamos a leer aquí una escritura que es Efesios capítulo 4, el versículo 1, porque cada uno de estos puntos, hermanos y hermanas, nos trae a nosotros a volver a lo original que fue Pentecostés. Efesios capítulo 4, el versículo 1 en adelante dice, y vamos a estar haciendo algunas pausas, porque hay muchos puntos importantes en este capítulo. Yo pues, preso en el Señor. Imagínense cómo empieza este capítulo. Yo pues, preso en el Señor. Hay un mensaje que el profeta de la edad predicó. Pablo, prisionero de Jesucristo. Es necesario de que cada uno de nosotros esté en esa misma condición. Ser un prisionero de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un prisionero no hace su propia voluntad. No, él le dicen, haga esto y él tiene que hacerlo. El Señor quiere que cada uno de nosotros llegue a esa condición de que nuestro ser, nuestro yo, nuestra manera de pensar sea quitada. Por eso leímos en 1 Corintios capítulo 2 cuando nos habla de que ahora tenemos la mente de Cristo. Hay otra escritura que dice que tus pensamientos no son mis pensamientos ni tus caminos son mis caminos. Pero cuando usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, hermano, cuando usted ha sido guiado por el Espíritu Santo, recuérdelo, es el Señor el que está actuando por usted. Su mente, usted tiene que tener la misma mente de nuestro Señor y nos ponemos a analizar cuál fue los pensamientos del Señor. Él lo dijo claramente. Yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Eso es andar en revelación, porque cuando Dios muestra algo, eso es una revelación. Ahora, Dios, nosotros, si queremos agradar a Dios, necesitamos tener la misma visión. Y eso es algo que explicamos la semana pasada en cuanto a que nuestra visión tiene que ser la misma. Usted y yo tenemos que tener la misma visión. Usted no puede decir que usted ve las cosas de una manera y yo las veo diferentes. Eso es como decir, si somos parte de un cuerpo, imagínense, y vamos a poner un ejemplo tan sencillo. Si usted es el ojo izquierdo, vamos a decirlo así, y yo soy el ojo derecho, usted para donde mire, usted ve lo mismo. Yo por allá veo una silla, estoy viendo la cámara, estoy viendo una computadora, estoy viendo la Biblia, estoy viendo el púlpito, el micrófono, cada una de esas cosas. Y usted hace esa prueba en su casa, cada uno, su ojo izquierdo y su ojo derecho, enfocan al mismo lugar y dan la misma información. Ahora, ¿qué hay ahí? Hay un acuerdo. Los dos tienen la misma visión. Cuando una persona es visca, esta palabra virolo, cuando una persona no tiene, ahí hay un problema, no tiene el mismo enfoque. Ahora, ¿qué sucede ahí? Hay un problema. Entonces, Dios no quiere que nosotros haya ese problema. No. Tiene que haber una misma visión. Y lo enfoco solamente, lo pueden enfocar en las manos, en las piernas. Pero enfocándolo en la parte de la visión, si somos prisioneros de Jesucristo, tenemos que tener la misma visión, apuntando hacia el mismo lugar. ¿Cuál es el lugar que el creyente, y nosotros aún más del mensaje de la hora, cuál es nuestra visión? Lo leímos hace un momento, hasta que todos lleguemos, hasta que seamos perfectos, los que hemos alcanzado madurez. Hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez, pero no nos podemos sentar a hablar el mismo punto porque no estamos de acuerdo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es que el mismo cuerpo no está de acuerdo? Hay un problema, ese problema tiene que corregirse. No podemos seguir haciéndolo de esa manera porque imagínense que en su cuerpo hay ese problema, que su pie izquierdo quiere ir a la izquierda porque él es izquierdo y el derecho lo mismo, que él se va a ir para la derecha porque él es derecho. No tiene que hacer nada para... No. ¿Qué va a suceder en nuestra mente? Usted se va a detener. ¿Qué está sucediendo? Aquí hay un problema, esto no me agrada, esto no es correcto, esto no está bien. ¿Qué es lo que hacemos en lo natural? Vamos al médico, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí hay un problema que tiene que ser corregido. Dios es de la misma manera, Dios está mirando
Porque les recuerda, Él es la mente. Edificado sobre el fundamento apóstolos y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra del ángulo. Él es la mente, Él es la cabeza del cuerpo. Él es el que da las órdenes, no la pierna izquierda ni la derecha. No, la que da las órdenes es la cabeza. Y la cabeza está viendo que hay un problema que tiene que ser corregido. Porque si nos hacen la pregunta y le hacen la pregunta a usted es parte del cuerpo. ¿Cuál sería su respuesta? Usted como un hombre espiritual, sin dudar que usted tenga el bautismo del Espíritu Santo, no lo dudo, pero no tenemos la misma visión. ¿Qué está sucediendo? No podemos seguir de la misma manera porque quizás con el Espíritu Santo, y esto es un punto, claro, no saliéndonos del tema, pero este es un punto que debemos considerar. ¿Será que hemos resistido, contristado y apagado al Espíritu Santo? Porque no lo dudo que usted tenga el Espíritu Santo, pero sí dudo que no haya un acuerdo entre usted y yo y digamos que estamos bien. Eso sí lo dudo. No podemos estar bien. Si hay un desacuerdo, en el Señor no había eso. El Señor, bien lo dijimos ahorita, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. ¿Y por qué el Señor no falló? No, porque era Dios. Yo no hago nada sin que el Padre primeramente me lo muestre. Los pasos que el Señor dio fue a Juan el Bautista, esto lo hemos dicho, esto lo sabemos, fue para ser bautizado de él, bajó el Espíritu Santo en forma como de paloma, se dejó escuchar la voz, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Empieza ese crecimiento espiritual en él. El Señor no se movía sin que el Señor lo mandare. Nosotros tenemos que hacer de la misma manera. Así que si estamos hablando, fíjense, por eso nos vamos a estar deteniendo en cada expresión de este capítulo 4, porque un prisionero no va a hacer su voluntad. No. Dios quiere que se haga es la voluntad de Él. Pero se necesita, hermano y hermana, matar a este hombre de carne. Recuerde lo que dice Romanos 8. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es necesario que nos presentemos, como dice Romanos también capítulo 12. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo. Santo, es agradable a Dios. Ese es el culto inteligente. Ese es el culto racional, como lo dice la Escritura. Y no te conformes a este siglo, mas reformado por la renovación de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo viene a renovar nuestro entendimiento. Yo tengo muchos años pensando de esa manera, pero ¿y si ha sido equivocado? ¿Va a seguir pensando de la misma manera? No, eso tiene que ser corregido. Viene la renovación de vuestro entendimiento. Ahora es el Señor, es la mente del Señor, recuérdelo. Para que experimentéis, la otra versión dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Es la única manera de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que para el Señor es agradable y es perfecta. Así que si somos prisioneros del Señor, actuemos como verdaderos prisioneros por amor. Recuerde lo que es por amor. Seguimos aquí, Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Fíjense, andar como es digno de la vocación con la que sois llamado. Andar digno por la vocación por la cual hemos sido llamados. Ahora, ¿a qué lo llamó el Señor a usted y a mí? Y nosotros decimos, bueno, para que nos arrepintamos. Escuchemos la palabra, recuérdalo, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Fuimos llamados a escuchar la palabra del Señor. Correcto. Arrepentido, todo eso está correcto.
bautizarse en el nombre de Jesucristo, correcto. Recibir el Espíritu Santo, todo eso es correcto. ¿Para qué fue llamado? Solamente para pasar por las 3 etapas de la fe: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que hallar cuál es nuestro lugar. ¿Para qué lo llamó el Señor? ¿A qué lo llamó el Señor? Eso es una parte, por eso les hablé de lo que significa venir a los pies del Señor. Esa es la primera parte. Pero Dios no lo llamó para que usted reciba el Espíritu Santo y se siente en la silla del conformismo sin hacer nada. No, la Escritura es clara. La Escritura nos dice, a través del apóstol Pedro, dice que no tiene hijos ociosos, ni estériles, sin fruto, dice la otra versión, al conocimiento de la verdad. Fuimos llamados para recibir el Espíritu Santo, pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Cuál es su lugar? ¿A qué lo llamó el Señor? ¿Cuál es su lugar en el cuerpo? Si usted es mano, usted está haciendo lo que hace la mano. Si usted es pie, está haciendo lo que hace el pie. Si usted es oreja, está haciendo la labor para la cual usted ha sido llamado o llamada. Entonces, la Escritura siempre nos trae a que hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Así que sigue diciendo en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Hay algo que nosotros debemos hacer, soportarnos en amor, como dice aquí la Escritura, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, usted tiene que hacer un esfuerzo para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero para tener unidad tiene que haber un acuerdo en cuanto a la Escritura. Tenemos que tener, como le dije hace un momento, la misma visión para que usted y yo podamos tener ese vínculo, esa unidad, como dice aquí la Escritura, esa unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, porque está hablando de unidad, no está hablando de que, así como no hay 2 Espíritus Santos, el cuerpo del Señor es uno solo. No es el mismo cuerpo del Señor que está aquí en Venezuela, está en la China, está en los Estados Unidos, está en Europa, está en todas partes. Es un solo cuerpo, todo en unidad, todo en armonía, todo tiene que estar en armonía, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, fíjese, un cuerpo que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo y un espíritu, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no son 2 Espíritus Santos, no, es el mismo Espíritu Santo. Como sois también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un llamado que Dios hace. Un Señor, fíjese. Tenemos el mismo Señor, pero yo no lo veo de esa manera. No, estamos hablando de un Señor, una fe, una misma revelación. La revelación que tuvieron los apóstoles no es diferente a la revelación que nosotros tenemos hoy. Porque, ¿qué fue lo que ellos creyeron? Que Dios se había hecho carne. Que ellos andaban con Dios hecho carne. Por eso el Señor, cuando les pregunte, vosotros, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dijeron ellos? Bueno, lo que la gente decía, allá afuera. ¿Cuál era el pensar de allá, usted sabe, allá afuera? Pero vosotros, ¿quién decís que soy? Vino la pregunta directa a ellos. Vosotros, ¿quién decís que soy? Se necesitaba revelación. Hoy nosotros lo vemos muy fácil, pero se necesitaba revelación para poder responder esa pregunta. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres
Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, fíjese, no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. La revelación del Señor está presente hoy. ¿Y a dónde nos trae? A la unidad. Porque ese es el deseo de parte de Dios. Dios espera que su cuerpo se una. Y Él poder dar las órdenes a ese cuerpo para que accionen conforme a su voluntad. Pero si en usted y en mí hay prejuicios, hay dudas, ¿será el Señor? ¿No será el Señor? No. Dios no puede moverse. Dios no puede hacer nada por causa de que nosotros no estamos en el lugar que debemos estar. ¿Y cuál es ese lugar? En el Señor. Ese es el lugar que Dios quiere, en la unidad, como dice aquí, una revelación, una misma fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Imagínense todo lo que dice este versículo, se lo vuelvo a leer. Un Dios y Padre de todos, primeramente, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, sobre todo lo que usted puede ver, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Empero a cada uno de vosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjese, a cada uno de nosotros nos es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, que hemos explicado esto en otras ocasiones, los que estaban en el paraíso, y dio dones a los hombres. Gloria al Señor, la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio, en el versículo 11, el mismo dio ciertamente apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, ¿para qué lo dio? Para la perfección de los santos. Por eso llegaremos a perfección evadiendo su palabra, como el título de aquel tema que una vez traje. Llegaremos a perfección evadiendo su palabra. No podemos llegar a la perfección evadiendo este versículo 1, que ya no hay profetas en la edad. La Escritura dice que sí los hay. Que no hay apóstoles, por supuesto que sí lo hay. El mismo profeta de la edad dice, hoy lo llamamos misionero, un enviado. Que no hay evangelista. Cada uno de ellos está en operación, porque la Escritura tiene que cumplirse. Ahora, ¿cuál es el propósito? Lo dice aquí en el versículo 12. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Para la perfección de los santos, para la obra. Así que hay una obra, el ministerio tiene una obra. Para edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo es edificado, hermano y hermana, a través del ministerio. Porque el maestro entra en esas profundidades. El pastor es un apacentador, un consejero, aquel que da alimento a las ovejas. El apóstol, aquel hombre que trae esa corrección, aquel hombre que establece una iglesia, aquel evangelista que ella llama de fuego, que trae a hombres y mujeres al arrepentimiento, el profeta, el de ojos abiertos, aquel que trae un mensaje de parte del Señor. Cada uno de ellos tiene una labor que a nosotros nos favorece. Por eso no debemos, hermanos y hermanas, despreciar, por eso les digo, despreciar la predicación
del Señor. Recuérdelo, es el Señor a través de sus instrumentos. Recuérdelo que es para la perfección. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es una sola fe, a la unidad. Está hablando en singular. A la unidad de la fe. Y sigue diciendo, y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la estatura de un varón perfecto. Recuerde que se necesita el Espíritu Santo para llegar a la perfección. Esa es la base. Usted recibe el Espíritu Santo, eso lo hemos explicado, antes de comenzar los caracteres, el carácter de Jesucristo, que ya lo conocemos, fe, virtud, ciencia, cada uno de ellos. Se necesita primero ¿qué? El Espíritu Santo. A un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida de la edad de la plenitud de Cristo? Adopción. Donde se escuchó aquella palabra en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oí. Eso es adopción. Un hombre que ha obedecido, una mujer que ha obedecido lo que Dios le ha revelado, porque Dios revela. Dios sigue revelando hoy. No me agrada esto, quiero que lo dejes de hacer. No, no vayas a tal lugar. Viene Dios y se le revela al corazón del creyente, porque Él quiere que usted y yo lleguemos a esa unidad perfecta a través del Espíritu Santo. Un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño es muy fluctuante. Hay adultos que son fluctuantes, hay creyentes que son fluctuantes. Hoy andan emocionados, a la tarde se le quita la emoción. En la tarde están emocionados, en la mañana del día siguiente ya no. ¿Qué ha sucedido? Se necesita una experiencia real y genuina. Necesitamos ese encuentro cara a cara con el Señor. Y todo esto nos lleva, hermanos y hermanas, es a lo que sucedió en Pentecostés. Recuerde lo que estamos volviendo a las sendas antiguas. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay muchos vientos de doctrina. Tantos vientos de doctrina que hay hoy. ¿Cuántas denominaciones habrán hoy? Demasiadas. Del mismo mensaje, demasiadas. Cada quien se ha conformado. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que la novia esté en ese fuego, esté ardiendo. Porque Dios no se ha olvidado, déjeme decirle, de nosotros, no. El Señor está preparando a sus hijos para que se manifieste la palabra hablada. Por eso hoy vemos los dones en operación. Porque es la preparación de Dios para poder accionar el poder de la palabra hablada. ¿En quién podrá confiar el Señor? Como dice la Escritura, cuando el Señor venga a la tierra, hallará fe en la tierra. Cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Hallará esos hombres y mujeres con revelación vivificante del Espíritu Santo, que nunca perdieron la vista del mover del Espíritu Santo, que se quedaron allá en el pasado. El profeta hizo esto, el profeta hizo aquello. Amén, yo también lo creo. Y uno lo lee y uno se goza con eso. Lo que el Señor hizo a través del profeta de la edad, gloria a Dios. Pero ¿qué ha hecho el Señor en nuestro tiempo?
¿Qué ha hecho el Señor a través de nosotros, en singular, en nosotros? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cuántos paralíticos se han levantado? ¿Cuántas niñas sin ojo? Y ha venido esa operación de milagro a crear esos ojos nuevos. ¿A cuántos le ha preguntado, a cuántas niñas o niños le ha preguntado usted de qué color los quiere? ¿Cuántos hombres y mujeres han venido en silla de ruedas y se han ido caminando? Y así sucesivamente podemos hablar de tantos milagros que el Señor hizo a través del profeta de la edad. ¿O todavía no estamos regocijando con lo que el profeta hizo allá en el pasado? No. Usted y yo, eso no sirve, nada en contra de eso. Aclarando el punto. Por si acaso, no, nada en contra de eso. Simplemente, ¿qué ha hecho Dios por usted? A través de usted, a eso me refiero. ¿Qué ha hecho Dios a través de nosotros? Se tiene que manifestar, lo leímos empezando este servicio. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, dijo el apóstol Pablo, más con demostración del Espíritu y de poder. Por eso el apóstol Pablo decía, somos carta leída de todos los hombres. Que estaban viendo en Saulo de Tarso. Recuerden, estoy hablando de Saulo de Tarso. ¿Qué estaban viendo en él? Un hombre que perseguía a la iglesia. Ahora, ¿qué estaban viendo en el apóstol Pablo? La palabra hablada. Dios nuevamente caminando. El Señor caminando a través de él. Haciendo milagros y maravillas. Y usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Lo que Dios hizo a través de él. Ahora, Dios está volviéndonos al original, porque eso se tiene que volver a manifestar. Lo que sucedió en Pentecostés. Seguimos aquí. Ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, en el Espíritu Santo, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual, y fíjese este versículo, del cual el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro, fíjese, cada miembro, conforme a su medida, tome aumento de cuerpo, edificándose en amor. Fíjese, una edificación en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más con los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que es en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, es un hombre y una mujer apartado, con la mente del Señor, pero apartado de la incredulidad. Yo no creo eso. No, a mí no me parece que eso sea así. ¿Cómo le parece a usted entonces que es? Si la palabra ha cobrado vida. Es la palabra vivificante, demostración del poder genuino de Dios. Por eso le dije, estamos hablando de lo que fue lo original. Y eso fue lo que sucedió en lo original. Dice aquí,
Los envió, ya leímos esta escritura, los envió a que esperaran hasta que fueran investidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón primeramente para traer la vida, pero se empieza a manifestar en usted y en mí el poder del Señor. Como se cumplieron los días de Pentecostés, se cumplen los días. Ahora, ¿en qué tiempo estamos nosotros hoy? El profeta le dijo, no veo que falte nada más. ¿Acaso estamos poniendo la venida del Señor lejos? ¿Todavía falta mucho? ¿Falta esto y aquello que suceda? Recuerde algo. Cuando el día que el Señor murió, se cumplieron muchas escrituras. Y usted lo puede leer y se cumplió la escritura que decía esto. Y se cumplió la escritura que decía esto. No lo ponga allá lejos, le puede pasar por alto. Dios está aquí. Dios está a punto de derramar lo que está prometido en la palabra. Recuerde lo que dice la escritura. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Ahora, ¿usted es parte de ese cuerpo? ¿Usted es parte de ese derramamiento que va a suceder? Tenemos que estar preparados. No nos vaya a pasar como las vírgenes insensatas, que por causa de que no tenían el aceite, se quedaron. Ahora, la prudencia de que habla la Biblia es el Espíritu Santo. Por eso el clamor tiene que ser ese, hermano y hermana. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dios hace todo en orden. Recuerde que Él es un Dios de orden. Él no hace las cosas desordenadas. No. Dios lo que habla, lo que promete, lo cumple. ¿Qué le digo a ellos? Esperen, esperen. ¿A cuántos de nosotros nos ha dicho? Esperen hasta que reciban el poder de Dios. Ahora, ellos obedecieron y como se cumplieron los días de Pentecostés, lo que ya Dios había determinado, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, y esta expresión la hemos utilizado ya varias veces, de repente, hermano, en el momento que usted menos se lo espera, puede suceder lo que está prometido. Por eso siempre el consejo de parte del Señor es no desmayen, sigan, sigue orando, como dice ese corito, sigue orando, aunque ruja tempestad. Siempre el Señor nos da ese ánimo. Yo estoy ahí, yo los estoy escuchando. Yo estoy atento a la voz de su súplica, dice la palabra del Señor. Dios está presente, Dios está atento, Dios lo está esperando a usted y a mí en la oración, para que vengamos a tener comunión, para que el clamor sea uno solo. ¿Cuál es el clamor? Señor, derrama tu espíritu, como en Pentecostés. ¿Qué estaban haciendo ellos en la calle Azusa? Aquellos hermanos orando, pidiendo que se derramara el Espíritu. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? Lo mismo. Por eso el llamado es el mismo. Vengan, vamos a orar, porque lo que se ha de manifestar es muy grande. No sea, y siempre decimos esto, no sea un espectador. Usted siempre, y eso lo puede ver en cualquier área, en el juego de béisbol, de fútbol, y usted va a un juego de eso y dice, quisiera yo meter el gol o meter el jonrón. Pero usted es un espectador, yo soy un espectador. Pero ser participante de eso es diferente. Ahora, si eso es algo tan sencillo y natural, ¿cuánto más en ser participante, digamos, de ese instrumento preparado
por el Señor, porque Dios lo está preparando, Dios nos está preparando. Ahora, no podemos poner esto a un lado, no. El llamado de Dios hoy es ese. Dios quiere que usted se ponga en línea, porque de repente, como dice aquí, puede suceder, puede venir un viento recio nuevamente como sucedió en Pentecostés. ¿Y qué va a suceder? Lo mismo que sucedió aquí. Recuerde que lo que cambian son los personajes, pero el drama sigue siendo el mismo. Recuérdelo, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué va a suceder? Se va a cumplir la Escritura y ellos después que reciben el Espíritu Santo, que se manifiesta, porque eso es lo que hace, y eso fue lo que leímos, demostración. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, es demostración del poder. Demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué hace el Señor después? Se derrama el Espíritu Santo y viene la demostración, porque esa es la consecuencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios. Porque Dios se mueve en el poder. No podemos poner, no es un evangelio frío, recuérdelo. Ya para terminar. Nosotros no estamos hablando de un evangelio formal, el mundo está lleno de eso. Tanta formalidad y tanta palabra y tanta explicación. Tratar de revelar por explicación. Fíjese lo que significa eso. Tratar de revelarle a una persona por una buena explicación. ¿Eso funciona así? No, eso nunca ha funcionado. La revelación viene al individuo y esa la da el Espíritu Santo. Yo le puedo explicar a usted a una escritura y usted no la va a entender nunca si el Espíritu Santo no se la revela. ¿Que es bueno estudiar? ¿Que es bueno escuchar la explicación? Correcto, pero usted tiene que pedirle al Señor que se la revele, porque si no, tendrá una revelación de segunda mano y Dios no se agrada de eso. Usted no tendrá seguridad. Bueno, yo lo creo porque ellos lo creyeron así o así me lo explicaron. No. Recuérdelo, usted y yo tenemos que tener la misma experiencia. Estamos hablando de un Dios vivo, estamos hablando del Espíritu Santo que viene a morar en el corazón del creyente y que se manifiesta a través del poder del Señor. Así que estamos hablando de algo real. Así que a nosotros, a usted, a mí, como empezamos este servicio hoy, nos conviene cumplir toda justicia. Todo lo que el Señor nos está trayendo tiene que ser para nuestra edificación. No viva del pasado, no. Te puede leer y gozarse, pero viva de lo que Dios está haciendo hoy. Tenga su propia experiencia, en otras palabras. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia. Eso es lo que a Dios le agrada. Bien, hemos llegado al final. Esperamos que estas palabras hayan sido de beneficio y que el Señor nos ayude, nos guíe y nos siga revelando su palabra, porque Él es el que trae la revelación. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, oramos a ti una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote, Señor, que estas palabras, Señor, Padre amado, queden en nuestro corazón, Señor, y que meditemos en ellas, Señor, porque tú eres el que trae la revelación por medio del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y que tu palabra, Padre amado, Señor, quede en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Nosotros la llamamos la iglesia primitiva. Ojalá fuéramos primitivos. Dios quiere que usted sea nuevamente primitivo, que vuelva a lo original. Porque, recuerde, como le dije hace un momento, cambian son los personajes, pero el drama sigue siendo el mismo. Dios está esperando a esos apóstoles que vayan al aposento alto a poner todas las cosas en orden. Todo prejuicio, toda duda, toda visión, que yo lo veo así, todo eso tiene que ser quitado. Todas las escrituras tienen que estar en orden y Dios bajará a la escena nuevamente
bajará a la escena para cumplir su palabra. Solamente tenemos que obedecer a la voz del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.